Bienvenidos hermanos a una transmisión más de ahora jueves que ustedes están viendo esta predicación y vamos a continuar con lo que aprendimos el domingo en Deuteronomio 8, pero ahora vamos a ver el resto de versículos, vamos a ver del 11 al 20 y le pido que me acompañe para comenzar al versículo 19, Deuteronomio 8, 19. La predicación del domingo era recuerda es Dios y la predicación del día de hoy es no olvides es Dios. Y el versículo 19 dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque nos permites aprender de ti a través de la palabra. Ayúdanos a ver estos pasajes, a estos versículos restantes en Deuteronomio 8 y que podamos ser bendecidos, levantados, exhortados, corregidos con ellos, para que a final de cuentas podamos acercarnos un poco más a ti, te podamos conocer más y que eso te dé a ti la gloria. Tu palabra no volverá vacía, así lo has dicho tú. Haz tu obra en esta transmisión, en esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo estudiábamos los versículos 1 al 10, si usted estuvo con nosotros en transmisión o en manera presencial, de Deuteronomio 8, y ahora vamos a ver del versículo 11 al versículo 20. Y mientras podemos alcanzar a percibir que el énfasis de los primeros 10 versos en este capítulo era recordar que Dios es fiel, su bondad, Él es tu Padre, Él cumplirá la promesa, podríamos decir que los primeros 10 versos, estos 10 versos, están en un aspecto, por decirlo así, positivo. Obedece, hay bendición, adora a Dios porque Él es bueno. Pero los versículos que vamos a ver a continuación, los otros 10, están en un sentido negativo, resaltando las consecuencias de olvidar a Dios. El domingo veíamos recuerda es Dios, hoy veremos no olvides que es Dios. Y comenzamos en el versículo 11, si me acompaña ahí, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y me gusta cómo lo clarifica la Nueva Biblia de las Américas. Dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En el mundo hay muchas personas que dicen o decimos creer en Dios, personas que aparentemente siempre tenemos presente o tienen presente a Dios en sus vidas. Y puede ser esto porque lo mencionan a diario, ¿no? Como una frase, como una palabra, o simplemente porque dicen yo creo en Dios, yo sigo a Dios, yo soy un creyente, algunos dicen, yo soy seguidor de Dios. Pero la Biblia, Dios mismo, recuerden que nos habla a través de la Biblia, nos dice que la forma de darnos cuenta que estamos cerca de Dios, que no le olvidamos, que realmente lo tomamos en cuenta, es si guardamos sus mandamientos. La Nueva Biblia de las Américas dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, pero además agrega, ¿cómo debo de cuidarme de no olvidar al Señor tu Dios? Dejando de guardar los mandamientos. Si yo dejo de guardar los mandamientos, si yo no obedezco la palabra, si yo me olvido de la palabra del Señor, significa que me he olvidado de Él. Esa es la manera en que nos damos cuenta que nos hemos olvidado de Dios, cuando su palabra no tiene valor para nosotros. Y esto evidentemente le va a suceder a personas que no conocen de Cristo, que no conocen a Dios, pero también a personas que a lo mejor creen que profesan a Cristo, pero cuando llega el momento de las decisiones,
como ya hemos escuchado en otras predicaciones, su decisión no toma en cuenta para nada la palabra de Dios. Ellos deciden equivocadamente de acuerdo a lo que sienten o a lo que creen que es correcto, aun cuando la Biblia, la palabra de Dios, está diciendo lo contrario. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Según lo que Dios dice en su palabra o según lo que yo creo que es mejor para mí? Como veíamos el domingo, los mandamientos de Dios siempre van a ser buenos. El problema es que en muchas ocasiones estos mandamientos van a estar enfrentados o serán contrarios a nuestros malos deseos e incluso a nuestras buenas intenciones. Yo quiero algo, pero la Biblia dice que no es así. O yo no quiero algo, pero la Biblia dice que yo sí lo necesito. Y hay un enfrentamiento cuando nosotros vemos nuestros deseos y nos damos cuenta que Dios en su palabra nos dice algo que es contrario a ellos. Así que aquí Moisés está diciendo, no te olvides, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Esa es la forma en que nosotros mismos podríamos hacer un análisis de nuestra vida y de qué tan cerca estamos de Dios. Ahora, si alguien nos está escuchando y dice, yo me he olvidado de Dios, ¿te has olvidado de Dios? Y tal vez tu respuesta es, sí me he olvidado de Dios, no tomo en cuenta su palabra, cada decisión que tomo es de acuerdo a lo que yo creo, a lo que pienso que me conviene, a lo que creo que es mejor para mí y los míos, pues entonces vuelve a su palabra. Siempre hay una oportunidad. Esta nueva generación que está escuchando este mensaje de Moisés, recordemos lo que veíamos el domingo, Deuteronomio es un recordatorio para una nueva generación de lo que había sucedido en el pasado y advertencias de lo que ellos deberían de hacer y advertencias de lo que podría suceder si ellos olvidaban a Dios. Esta nueva generación no tenía que olvidarse de Dios, debía tenerlo siempre presente. De lo contrario, un enemigo mortal de la humanidad se haría presente llamado el orgullo. Y una forma de luchar contra ese olvido, ¿cuál era? La palabra de Dios, tener presente la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué leemos tanto la Biblia? ¿Por qué tenemos que leerla diario? ¿Por qué siempre nos dicen, lee la Biblia, haz el TCD, busca al Señor? ¿Por qué tanta insistencia? Porque somos fáciles y dados a olvidar. Y lo sabemos, ¿no? El punto 2 de la predicación es, no olvides, el orgullo es peligroso. Si nosotros comenzamos a alejarnos de la palabra de Dios, comenzamos a alejarnos de sus mandamientos, puede comenzar en nosotros algo llamado orgullo, hacerse presente o hacerse muy notorio. El versículo 12 al 14 dice así, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice aquí la Biblia que puede suceder? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí les está recordando Dios al pueblo, ustedes vienen de ser esclavos, ustedes han sido bendecidos, ustedes han sido saciados, dice, van a ser introducidos y ahí tú vas a ser muy bendecido. No te olvides, cuando no te confundas en que las cosas las estás haciendo tú, porque entonces tu corazón se va a llenar de orgullo. Y vemos aquí un ciclo muy interesante porque el versículo anterior habla de no olvidar a Dios como algo, como lo primero, como el detonante, y después vemos en el 14 olvidar a Dios como una consecuencia, ¿no? Y caes en ese ciclo de que todo me hace sacar a Dios de mi vida, ¿no? Comenzamos a olvidar de Dios cuando dejamos de obedecer su palabra, y entonces al ver cierta prosperidad, al ver que las cosas están bien, que no hay aflicción, nos llenamos de orgullo como si nosotros mismos fuéramos independientes.
Decía un pastor de hace muchos siglos atrás, hermanos, y nuestro pastor ya ha dicho luego en predicaciones, la gente es gente, la gente somos gente, y por eso la palabra de Dios, que es inmutable, que es siempre la misma y es buena, analiza muy bien nuestros corazones, porque así como batallaba Israel, batallaban las personas en el siglo XV y batallamos ahora con las mismas cosas. El predicador John Flavel decía, cuando la providencia nos sonríe, o sea, cuando nos empieza a ir bien en la vida, en ese tiempo, dice, cristiano, guarda tu corazón sobre toda cosa, porque estará muy inclinado a crecer en seguridad en sí mismo, en orgullo y en volverse terrenal. Él tiene un libro escrito que es muy bueno, que se llama Guarda tu corazón, y fue escrito hace unos 500 años, y hermano, uno dice, de verdad que los hombres seguimos siendo iguales. La humanidad sigue batallando y luchando con las mismas cosas, y él dedica un capítulo completo, dice, guarda tu corazón en la prosperidad. Y uno dice, ¿cuál es el sentido de eso? Y cuenta historias y dice, cuando estamos en prosperidad, cuando todo nos va bien, cuando hay recursos, cuando hay salud, cuando lo tenemos todo cubierto, hay una tentación a olvidarnos de Dios, a enorgullecernos y pensar que fuimos nosotros los que llegamos tan lejos. Alguien más dijo, ver a un hombre humilde en tiempo de prosperidad es una de las mayores rarezas del mundo. ¿Cómo evitar este orgullo, hermanos y amigos? Recordando de dónde venimos, qué es lo que está haciendo aquí Dios con el pueblo de Israel, recordando quiénes somos en realidad, quiénes somos sin Dios. ¿Qué les dice ahí al final del 14? No te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, no se te olvide que tú sin mí eres un esclavo, que tú sin mí estabas perdido, que yo fui el que te saqué de ahí. No se te olvide de dónde vienes. Y así hay muchos salmos, hermanos, que nosotros podemos revisar, de salmistas que se recordaban a ellos mismos, ¿de dónde vengo? ¿De dónde me sacó Dios? ¿Quién soy yo sin Él? Porque eso soy yo si Él no me hubiera rescatado. Si yo no tuviera su gracia, yo sería igual a cualquier otra persona pecadora en el mundo. Es solo su gracia y su misericordia la que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha justificado. Pero a veces se nos olvida, nos enorgullecemos y creemos ya que nosotros ya estamos terminados, ¿no? Que ya no nos falta nada porque estamos saciados. Y a veces Dios, como veíamos el domingo, permite entonces que llegue alguna aflicción para probar nuestro corazón y que abramos nuestros ojos. Dios hizo las señales con el pueblo de Israel. Dios peleó con los egipcios. Dios abrió el mar. ¿Qué hicieron los israelitas? Quejarse. Como dice algún pastor, dice, ¿qué aportas tú en la salvación? El pecado. Toda la maldad es lo que nosotros aportamos, ¿no? ¿Qué diste tú para ser salvo? Pues yo puse el pecado para que Dios viniera a salvarme. Y es lo que vemos con el pueblo de Israel. Usted está leyendo Éxodo y ve queja, y se abre el mar y luego se quejan, y viene la roca y toman agua y son felices un ratito y luego otra vez otra queja y queja tras queja, menospreciar a Dios. Pero Dios los sacó ¿de dónde? De una esclavitud, de un lugar donde sus vidas no valían nada, pero a ellos parecía habérseles o se les podría olvidar, porque aquí en Deuteronomio es una advertencia: no te olvides, te puede pasar eso, no te olvides de quién eres tú sin Dios. Hermano, ¿qué éramos tú y yo antes de Cristo? ¿Qué éramos tú y yo antes de Cristo? Nada, lo necesitamos a Él para absolutamente todo. Somos dependientes de Dios. Aún las personas que no creen en Dios o que no quieren seguir a Cristo necesitan de Él, del aire, del agua, de las condiciones climáticas adecuadas para vivir, que Él nos da la oportunidad de respirar un día más. Hay un argumento en apologética que es la defensa de la fe, que es algo que vemos aquí en Escuela Bíblica CEL,
y vemos cuáles son todas las distintas variables que existen en el mundo, ¿no? Que si estuviéramos un poquito más lejos del sol, nos congelamos, un poquito más cerca, nos quemamos, que si la inclinación fuera diferente, que si el ciclo del agua cambiara, que si nuestras células, que si la gravedad, un montón de variables que dice este argumento que todo está ajustado de manera tan fina para que todo funcione y nosotros podamos vivir aquí, que cualquiera de esas cosas que nosotros sabemos que son sostenidas por Dios, Él las moviera, nuestra existencia se termina. Aún la persona que no cree en Dios es sostenida en su gracia por Él, pero se nos olvida. Menospreciamos su palabra y entonces nos llenamos de orgullo y la terrible consecuencia, ¿cuál es? Que dice el versículo ahí, que nos olvidamos aún más de Dios. Nos alejamos más y más de Él. Y esto le puede suceder a alguien que se congrega en una iglesia, ¿no? Él comienza a venir y comienza a escuchar y dice, me interesa, suena bien, suena atractivo, pero cuando tengo que tomar decisiones no consulto la palabra de Dios, no voy en oración con Él y eso me aleja de Dios y yo termino todavía olvidándome de Él, tomando decisiones, enorgulleciéndome, lo cual me mete todavía más o me aleja más de Dios y me olvido aún más del Señor. No nos olvidemos, hermanos, que el orgullo es peligroso, que es un enemigo. Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuidemos nuestros corazones en tiempos de prosperidad. Cuidemos nuestros corazones si Dios permite que esta pandemia pase pronto. Que si las vacunas funcionan y todo, y dices ya en unos meses ya todo empieza a volver a la normalidad. Y aquella aflicción o aquella oración que hacíamos, ¿no? Quizás antes no oraba, pero ahora en la pandemia estoy orando. O antes no leía tanto y ahora en la pandemia estoy orando porque he sido afligido por Dios, estoy siendo probado. Y de pronto regresamos a un tiempo de normalidad otra vez. Tu negocio vuelve a prosperar. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón en tiempo de prosperidad. No te olvides que el orgullo es peligroso. Y no olvides que es Dios siempre el que hace todas las cosas. Dice el versículo 15, que Dios dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Esto no lo habíamos visto en los versículos anteriores, pero aquí Dios a través de Moisés está dando detalles de por dónde andaba el pueblo. Dice, date cuenta de dónde estabas. Y recuerden que estos 10 versículos son un poco más negativos, por así decirlo. Entonces ponen lo malo, ¿no? Y dice, un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él, Dios, te sacó agua de la roca del pedernal. Les vuelve a repetir que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Vuelve a repetirles lo mismo Moisés, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, dice, si tú olvidas todo eso, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Moisés le vuelve a decir a esta generación, recuerda dónde andabas caminando, todas las bendiciones físicas que Dios te permitió tener en el desierto, todos los peligros de los cuales te guardó. Recuerda que estabas en un desierto, recuerda qué es un desierto, todos los peligros que hay, y aquí estás tú, en un lugar peligroso, dañino, sin recursos, y de manera milagrosa Dios te sustentó 40 años, todo lo necesario, te protegió. Y lo que aprendimos el domingo pasado, ¿no? Los afligió y los probó, ¿para qué? Para hacerte bien. Para eso fuiste afligido y para eso fuiste probado. Si olvidamos, hermanos, que siempre ha sido Dios el que ha hecho todo, podemos equivocarnos y confundirnos y pensar que nosotros solitos somos los que hacemos
las cosas. Y yo creo que usted recordará muy bien el Salmo 103, donde el salmista David por eso cantaba justamente a su propia alma. Él se recordaba a sí mismo, o era un recordatorio para él mismo, donde dice él en el Salmo 103, versículo 2 al 4, búsquelo, y si no lo busca, usted se va a acordar conmigo de este versículo. Bendice alma mía al Señor. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No te olvides, alma mía, Él es el que lo hace. No olvides que es Dios. David lo sabía perfectamente y por eso se recordaba. Hay otros salmos que también dicen, no te olvides de los beneficios, no te olvides que es Él quien ha hecho la obra. Hermano, a los que son cristianos, si alguna vez te han preguntado, oye, ¿tú por qué vas tanto a la iglesia? O sea, ya fuiste un domingo, ¿por qué tienes que seguir yendo? ¿Por qué vas a mujeres también? ¿Por qué estás viendo tanto el estudio? ¿O por qué te gusta tanto estar con los cristianos, no? Y una buena respuesta es, amigo, a veces se me olvida todo lo que Dios ha hecho por mí. Necesito estar recordando siempre que Él es quien lo ha hecho. Soy olvidadizo y a veces eso me lleva a ser malagradecido porque creo que soy yo. Han pasado tantos años de que Él me rescató, a lo mejor para algunos, ¿no? Que necesito tener fresco siempre quién soy yo sin Él y que es Él quien ha hecho la obra en mi vida. Debo recordar que Él me da el poder para vencer, Él me transforma en mi carácter, Él me da el poder para seguir a Cristo. Bendice alma mía al Señor y no olvides que Él es quien te perdona, dice aquí, quien te sana, quien te rescata y te corona de favores y misericordias. Favores y misericordias. Misericordia, no recibir lo que merecemos, y favores, recibir aquello que no merecemos por su pura gracia. También podríamos decirle a nuestra alma, no olvides, hay consecuencias. Y aquí es donde los versículos empiezan a tomar un tono todavía más en un sentido negativo. No olvides por qué va a pasar esto si tú te olvidas. Los versículos anteriores eran, recuerda esto porque te conviene, porque es bueno. Ahora es, no olvides, porque si te olvidas sucede esto. Y el versículo 19 dice, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Esta parte, hermanos, del discurso de Moisés, que sigue extendiéndose varios capítulos, concluye hablando de las consecuencias primero. Y el último versículo que vamos a ver va a hablar del juicio. Cuando nos olvidamos de Dios, de su palabra, de su guía, quizás de momento no vamos a ver grandes consecuencias en nuestra vida. El pueblo de Israel, este pueblo a quien Moisés habló, se fue alejando poco a poco. No fue de la noche a la mañana, ¿sí? Fue generación tras generación tras generación, dejando a Dios cada vez más lejos de su vida, cada vez más malvados. Y el juicio no llegó inmediatamente, las consecuencias no llegaron de manera inmediata. Dios en su misericordia lanzaba breves recordatorios del desierto, sequías, hambre, dominios por pueblos extranjeros, quizás para que recordaran, esto eres sin mí tú eres un esclavo, tú no tienes la capacidad y el poder para vencer a esos pueblos. De hecho, usted recordará a Gedeón en Jueces, ¿no? Que dice, no, es que estamos todos miedosos, todos temerosos. Dios permitía que el pueblo de Israel fuera afligido una vez más, ya estando en la tierra prometida, para que recordaran tal vez, hey, recuerda
¡Ey, agarra la onda! Soy yo, acércate a mí de nueva cuenta. Dios también les permitió tener sequías, recuerda usted a Elías, ¿no? Al profeta, algunos años de sequía, como recordándoles el desierto, como acuérdense que yo les prometí esto para que se acercaran a mí, tiempos de hambre. Él quería hacer reaccionar a su pueblo, pero el pueblo con el paso del tiempo no escuchó. Y finalmente hubo una generación que sufrió la conquista definitiva, ver a su ciudad en llamas, en derrota, viendo a sus hijos siendo llevados en cautiverio como Daniel y sus amigos, jóvenes del palacio tomados, arrestados, muy probablemente algunos de ellos como Daniel hechos eunucos, sirvientes en palacios extranjeros, totalmente humillados. Sufrieron las consecuencias, se olvidaron de Dios y hubo consecuencias, quizás no inmediatas, pero llegaron. Para nosotros, hermanos y amigos, la situación no es diferente. De hecho, quizás en tu vida ya lo has podido comprobar tristemente, ¿no? A lo mejor en tu vida ya has dicho, sí, yo sé de lo que hablas cuando me dices de consecuencias por olvidarme de Dios. Yo lo he sufrido como consecuencia de mis pecados, de mis malas decisiones, de no tomar en cuenta la palabra de Dios. Si estás en un momento así, nos estás viendo, o incluso eres parte de nuestra iglesia, siempre es bueno recordar que puedes acercarte a Él en cualquier momento. Él te recibe con los brazos abiertos. Si tú llegas en arrepentimiento y fe a decirle, Señor, me he olvidado de ti, Señor, no te he obedecido, Señor, no he tomado en cuenta tu palabra, perdón porque tuvieron que venir las consecuencias para que yo entendiera de verdad que te necesito. Pero para quien aún no ha atravesado consecuencias o cree que nunca llegarán, Dios es fiel a su palabra que es bonita y que nos agrada, pero también a su palabra cuando habla de las consecuencias. Sí, hay palabras y promesas muy bonitas en la Biblia, ¿no? Y esas nos gustan a todo mundo. Y Dios va a ser fiel a esas palabras. Pero hay otras palabras como esta, donde dice, si tú haces esto, si tú adoras a otros dioses, si tú me olvidas, morirás. Esa palabra también se va a cumplir, aunque no nos guste. Acércate ahora que las consecuencias aún no son definitivas, aún no son eternas. Ahora que solo son consecuencias terrenales, temporales. Hermano, cualquier consecuencia que usted esté sufriendo a causa de olvidarse de Dios, es terrenal, hasta ahorita, es terrenal. Usted puede venir a cuentas con Dios, no importa qué haya sucedido, no importa cuánto tiempo usted se haya olvidado de Dios o cuánto tiempo usted no lo haya querido reconocer, usted puede venir a Cristo arrepentido y con fe en Él y acercarse a Él y Él lo recibe con brazos abiertos. Dios les dijo claramente, si se olvidan de mí y pecan, morirán. Y si usted adelanta unas cuantas páginas en el pueblo de Israel, si usted se adelanta y quiere ver el final, tristemente el pueblo de Israel eso hizo. Generación con generación se olvidó de Dios. No hicieron lo que David, bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios, sino que fueron olvidándolo, dejándolo, hasta que ellos seguían ya un ritual, ¿verdad? Hacia Jehová de nombre, pero en sus corazones, como dice Isaías, estaban lejos de Él. Con la boca lo honraban, pero ellos se habían olvidado hacía mucho tiempo, no del nombre de Jehová, no de la práctica de los sacrificios, todo eso, muchas de esas cosas, ellos las seguían haciendo, pero en sus corazones hacía mucho tiempo que Dios ya no estaba en sus pensamientos ni en su vida. No olvides, hay consecuencias. Y el último punto, hermanos, no olvides, Dios juzgará.
porque así termina esta sección. Versículo 20 dice: como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así perecerán, por cuanto no habrán atendido a la voz de Jehová, su Dios. Esta generación a la que le está hablando Moisés es una generación que había visto muchos pueblos derrotados, vencidos por el poder de Dios. Y es bueno recordar que el pueblo de Dios, al destruir a cada nación, hermanos, y sobre todo amigos que a lo mejor nos escuchan por primera vez y dicen: ¿por qué Dios destruía a esos pueblos de gente inocente? Bueno, es que no era así, no era gente inocente. Cuando el pueblo de Israel vencía a estos pueblos, a Jericó, a todos los pueblos a donde entraba, lo hacían por orden directa de Dios. No es que ellos decidieran, sino que Dios les iba guiando: ahora sigue esta nación, y ahora esta, y ahora esta. Es decir, el pueblo de Israel fue usado como un instrumento, ¿para qué? Para aplicar el juicio de Dios sobre estas naciones. Así como fue sobre Sodoma y Gomorra, con lluvia de granizo y fuego, con estas naciones era el pueblo de Israel quien iba conquistando poco a poco estas naciones. ¿Por qué? Por su maldad, por sus pecados. Estas naciones, hermanos y amigos, eran malvadas, pecadoras a los ojos de Dios, y por eso Él, en su soberanía, sabiduría y justicia, decidió juzgarlas, y el castigo era la destrucción. Así que Moisés lanza su último recordatorio en esta sección. Dios juzgó a esas naciones por su maldad. Si tú pecas, si tú haces maldad y perversidad, tu final no va a ser diferente. Tú no eres diferente a esas naciones. La diferencia es que yo estoy contigo y te estoy guiando y te estoy sacando de la esclavitud y te estoy bendiciendo. ¿Cuál era la diferencia? Lo que platicábamos hace un momento: la gracia que tenía el pueblo de Israel. Pero si ellos se iban a comportar de la misma forma, olvidándose de Dios, Él iba a juzgar, Él mismo iba a traer el juicio. Cuando estamos leyendo esta parte en Moisés, esta generación apenas iba a entrar a conquistar. Ellos iban a ver con sus propios ojos el juicio que Dios estaba aplicando a través de sus propias vidas, a través de su propio pueblo. Y ellos tenían que tener siempre presente: no olvides, Dios juzgará. Si tú te olvidas de Él, Dios aplicará su juicio. Hay una frase que escuchamos mucho, no sé si usted también: solo Dios puede juzgarme. Y yo entiendo que nos lo dicen a veces cuando estamos compartiendo, predicando, ¿no? Y espero que lo predique usted en amor, ¿no? Y le digan eso de manera respetuosa. Pero me gusta como dicen algunas personas: oye, ¿y eso no te da miedo? ¿Que Dios te juzgue? A lo largo de la Biblia, cuando vemos que Dios juzga, lo hace con una perfección, con una justicia santa. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones, todo de nosotros, así que Él puede hacer un juicio perfecto, un análisis exacto de nuestra condición, y puede dar un castigo justo para cada uno de nosotros. Por eso no hay que olvidar que Dios juzgará, y eso debería generar en nosotros un temor reverente, un temor santo, que es lo que está buscando aquí Moisés, o mejor dicho, Dios a través de Moisés en este versículo 20. No te olvides, Dios va a juzgar si tú te olvidas de Él, si tú te alejas. Hebreos incluso dice una parte cuando habla del juicio de Dios en la eternidad: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, veíamos en el punto anterior que no debemos olvidar que hay consecuencias. Y hay consecuencias terrenales de nuestros pecados, de olvidar a Dios. Pero también hay consecuencias y hay un juicio eterno. Y no debemos olvidar. Debemos tenerlo presente. Algún día todos y cada uno de nosotros estaremos ante el trono de Dios, individualmente cada uno, y daremos cuenta por nuestra vida. Y si nos olvidamos de Dios, de su palabra,
de su bondad lo menospreciamos, seremos juzgados de una manera perfecta, de una manera santa. Dios juzgará si nos olvidamos de Él y su palabra, y Él cumplirá también esta promesa. Pero Dios es bueno hoy, hermanos, amigos, y nos permite leer acerca de este pueblo que fue advertido. Esta nueva generación a la que se le invitó a recordar primero y luego a no olvidar que se trata de Dios. No olvidar que Él es digno de alabanza por quien es, por su bondad para con nosotros, por su misericordia. No olvidemos su palabra, no olvidemos a nuestro Dios, que podamos siempre estar cerca de Dios o anhelemos estar cerca de Él. Y como dice el salmista, alma mía, no olvides, es Dios, siempre es Él. Y acompáñeme a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, de verdad, gracias por tu palabra. Ayúdanos, ayúdame, porque soy olvidadizo. Porque se me olvida quién soy sin ti. Porque se me olvida lo que has hecho en mi vida. Porque se me olvida de dónde me has sacado. Porque se me olvidan todas las bendiciones con que tú me has bendecido y enriquecido, no solo físicas, sino sobre todo espirituales. Que tú perdonas mi iniquidad, que tú has sanado, que tú me coronas de favores y misericordias. Y se me olvida, Padre, perdón. Ayúdame a no olvidarte. Ayúdame a no olvidar tu palabra. Ayúdame a no olvidar que hay consecuencias por olvidarme de ti. Ayúdame a no olvidar que tú juzgarás. Que yo tenga en mente presentarme ante ti como un obrero digno, que no tenga nada de qué avergonzarse, que está a cuentas con su Señor. Ayúdanos como iglesia a no olvidar que eres tú y que siempre eres tú, Señor. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que le haya bendecido la palabra del Señor y le esperamos el próximo jueves en la transmisión y el domingo en reunión general presencial o en línea según usted pueda. Que Dios le bendiga y cuídese.